La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Estamos en un tiempo muy especial. Hoy es un día muy especial. Acompáñenme la palabra, por favor, en Lucas capítulo 8. 8:26 de Lucas. Y dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Como decía la pastora, no sé cuál es la circunstancia, cuál sea la aflicción que usted esté pasando, crea, no solamente usted, sino en otros también, crea que el Señor es poderoso no para tratar una necesidad, sino para tratar una legión de necesidades. Nada escapa al poder de Dios cuando el pueblo de Dios se activa. Porque el Señor eligió, a veces uno podrá decir ¿por qué lo hizo de esa manera? Y podemos tener muchos cuestionamientos, y podemos decir, hasta como dice Pablo, que Dios estaba medio loco, porque dice Pablo, habla de la locura de la predicación en manos de la iglesia. Pero Dios eligió, decidió que sea así. Dios determinó que sea de esta manera. A través de la iglesia, que sean conocidos los favores del Señor, que sea conocida la gracia que Dios hace sobre un pueblo, que sea conocida la bendición que trae a aquellos que le creen. Usted va a ver la mano de Dios obrando a través de su vida. Míreme, escúcheme. Va a ver la mano de Dios obrando a través de su vida. No importa cuánto sea. En este caso dice que era una legión de demonios, ahora sigo leyendo, pero una legión de demonios se sujetó al poder de Cristo. No importa cuánto sea el problema, todos los problemas se rinden a los pies de Cristo. Y si usted lo cree, lo va a ver en su vida. Recuerde, como lo vengo diciendo, este año se va a notar quién le cree y quién no. Este año se va a saber quién le busca y quién no. ¿Quién le adora y quién no? ¿Quién es capaz de creer ciegamente en lo que Dios va a hacer y quién no? ¿De qué manera se va a notar? No le van a poner un cartelito, no le van a dar una membresía diciéndole: usted acumuló todos los puntos por haber creído. No, ¿sabe cómo se va a notar? Porque su casa va a empezar a cambiar, su familia va a empezar a cambiar, va a haber restauración en su matrimonio, va a haber reconstrucción. Hoy me enteré de otro que está construyendo, arreglando la casa. ¿Cuántos autos dije, mami? ¿Cuántos eran? 6 o 7. 6 autos nuevos ya en 3 meses, así que prepárese para los autos nuevos que viene. Va a tener arreglos en su casa, va a haber mejoras en el negocio, va a haber ampliaciones, va a tener negocios nuevos. Si usted no lo cree, es su problema. Pero después no le diga a Dios que Dios no lo hace. Si usted lo cree, lo va a ver. Y de esa manera, los demás así también lo van a ver. No importa cuál sea la magnitud, Dios es poderoso, el Señor es poderoso para enfrentar y sujetar a toda legión de problemas, legión de demonios. Verso 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraban en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quienes habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando la obra de Jesús empiece a manifestarse, cuando se ha visto lo que Dios hace, genera un impacto sobre la sociedad donde el Señor se empieza a mover. Le repito lo que le dije antes, hoy la gente ya ni siquiera cree que existe el Señor. Hoy muchos piensan que es una costumbre o una habladuría o una necesidad de algunos. Yo le digo, no que la gente va a tener miedo. Bueno, si le miran la cara a alguno de ustedes, capaz que tienen miedo.
pero no es que tengan miedo. Pero sí lo que va a suceder es que la presencia de Dios, cuando el Señor empiece a obrar, cuando Dios empiece a usar su vida y se manifieste en medio del barrio, en este caso después en el que sea, va a generar un impacto en el lugar donde se mueve. Y va a cambiar el ambiente espiritual de ese lugar. No va a ser lo mismo. La sirena de cualquiera de los otros me los tengo que aprender de memoria. Son demasiados, ¿no? Me los tengo que aprender de memoria cada localidad, incluso cada barrio, son como 100 barrios, no me los voy a aprender. Pero las localidades, sí, San Juan Bautista, Gobernador Costa, Santa Rosa, Villa Bastione, Ceballos, Bosques, Ingeniero Alan, Villa San Luis, Villa Brown y La Capilla. Y las ciudades alrededor que no se libran de eso, ya que muchos de ustedes son de ciudades alrededor, ¿no? Van a ser impactados por el poder de Dios, de lo que Dios va a hacer, cuando usted crea lo que Dios va a hacer y le preste las manos al Señor para que el Señor haga lo que Él va a hacer. Tuvieron miedo, verso 36. Yo estoy leyendo todo esto y después tengo que volver al principio porque lo que voy a predicar está al principio, no esto, pero bueno. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Nuevamente, usted crea que se va a generar un impacto. Crea que algo va a pasar. Crea que no va a pasar desapercibido. Algo va a suceder. No va a pasar desapercibido. Alguien va a decir, como cuando una vez le dijeron a Pedro, vos hablás igual que el Galileo. Se va a decir que algo está pasando y que Jesús se está moviendo y a través de su vida así va a ser. ¿Dónde me quedé? 37, pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este último texto muestra el poder efectivo del Evangelio. El Evangelio no termina en uno, el Evangelio es siempre progresivo. La multiplicación de Dios es geométrica. Cuando Dios sana a alguien, cuando el Señor libera a alguien, cuando hace una sanidad y una liberación, como en este caso, a partir de ahí se genera un impacto progresivo. No queda en él, sino que le dice, andá y contá todo lo que viste, lo que fue hecho. ¿Y eso sabe qué hace? Sigue creciendo, se sigue agrandando, y así creció el Evangelio en estos 2000 años, desde un pequeño pueblito a todo el mundo. Ya creo que no queda lugar sobre la tierra donde se conozca al menos el nombre de Jesucristo. Puede quedar algún lugar por ahí, no tengo las guías misioneras que usaba antes, no sé exactamente cómo está hoy, pero ya en casi toda la tierra se conoce acerca del nombre de Jesucristo, porque donde el Señor obra, no queda la gente igual y el lugar no pasa a ser lo mismo. Me vuelvo al principio, versículo 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Les decía el miércoles, sobre la otra parte de esta palabra, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Cada vez que el Señor se mueve, lo hace con un propósito. Cuando el Señor lo llamó a usted, lo hizo con un propósito. Nunca vaya a pensar que su vida está simplemente para ocupar un lugar en el mundo, desde el día que nace hasta que muere. Nunca vaya a pensar que su vida va a pasar así desapercibida. Usted está en este mundo con un propósito. Escúcheme esto que le voy a decir. Usted fue formado por Dios, rescatado por Dios, llamado por Dios, salvado por Dios, redimido por Dios y traído por Dios con un propósito. Dios tiene un proyecto con su vida, como ocurrió con este hombre. Yo podría ser un poquito más egoísta tal vez, y podría decirle que en realidad Jesús sanó al endemoniado, no por el endemoniado, sino por lo que él iba a hacer. Puede caer un poco hasta extraño esto, pero no es que no le importaba la vida de él, sino que sabía que a través de él otros iban a abrir sus ojos. A otros les iba a ser reflejado Cristo, otros iban a ver la luz. Siempre lo que el Señor hace tiene un impacto geométrico. Siempre lo que Él hace tiene una multiplicación progresiva. Cuando usted le da lugar a Cristo, eso no termina en usted. Siempre tiene un impacto en su vida, o en su familia, o en su trabajo, o por lo menos en sus hijos. Va a haber resultados, va a haber transformación en su casa, va a haber cambios, resultados en su economía, va a haber libertad en su corazón, en su espíritu, va a haber su mente transformada. No me adelanto porque eso lo tengo que decir en 2 o 3 versículos más. Una transformación de pensamiento y de visión para poder alcanzar lo que Dios tiene que hacer. El Señor tiene un propósito. Usted tiene que ponerse en la misma dirección
que el Señor lo coloca. Si usted va en contra de la dirección de Dios, se choca. Tiene que ir en contra de la dirección del resto del mundo. También se va a chocar. Pero entre chocarme con el mundo y chocarme con Dios, déjeme chocarme con el mundo. Porque si me choco con Dios, no la cuento. Pero si me choco con el mundo, el Señor me levanta. Usted tiene que seguir la dirección que lleva el Señor, aunque sea en contra del mundo. Eso significa, cuando llegaron, mire estas dos palabritas que están acá, que está a la ribera opuesta. El Señor tenía un propósito, tenía una meta, siempre que Él tiene una meta la cumple, llegó el Señor a su meta, arribó a la tierra de los Gadarenos y cuando llega ahí generó un impacto. En el momento que Jesús llegó, generó un impacto. Vino a Él el endemoniado. Presta atención a eso. Vino a Él el endemoniado. No anduvo Jesús con una lupa, no se puso una brújula, un GPS, no preguntó en las calles, vino a Él el endemoniado. Cuando usted lleva a Cristo en su corazón, el necesitado viene a su vida. El necesitado viene a usted. Va a venir el vecino, el pariente, el conocido. A alguno le va a preguntar, ¿por qué tenés tanta paz? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Cómo podés estar así en medio de este conflicto? ¿Cómo puede ser que cuando todos están mal, todos preocupados, vos todavía estás bien? ¿Cómo podés estar sonriente en medio de la crisis? ¿Cómo te alcanza la plata cuando a todo el mundo le falta? ¿Cómo no estás mal? ¿Qué es lo que aumentó hoy? El gas. ¿Cuánto No, 20%. 23 y pico. 20% ahora, el 20% más en noviembre, no sé más cómo sigue. ¿Cómo puede estar contento? ¿Cómo puede ser que sobreviva? Porque el que gobierna mi economía, señoras y señores, yo le invito a votar a mi partido. Le invito a afiliarse a mi partido. Usted haga lo que quiera con su vida. Mire, se lo vuelvo a decir, haga lo que quiera con su vida. Si no quiere creer, no crea, pero después no ande llorando por los rincones. Lo invito a afiliarse a mi partido. El que gobierna mi economía no se llama Mauricio Macri. Ni el otro ese nombre raro que nunca me sale bien. Se llama Jesucristo. El que dirige mis pasos se llama Jesucristo. El que ordena mi trabajo, el que suple mis necesidades, se llama Jesucristo. Dígame usted si no, ¿cómo puede ser? Le vuelvo a repetir, crisis más crisis más crisis más crisis. Pregúntele a estos 6 que tienen auto nuevo en este año. ¿Cómo hicieron? ¿A quién chorearon? Hágame favor, pregúntele a los que no tengo la cuenta, pero son 3 o 4 que están arreglando sus casas, que están edificando. ¿Cómo hicieron? Pregúntele a los 2, a uno le tengo que preguntar puntualmente. Hizo unas rejas en la casa increíble. ¿Usted sabe lo que gusta hacer una reja? Hizo un portón parecido al tuyo. Portón, ¿cómo se dice? Corredizo, alto, así también con malla, no sé qué más, pero creo que es más ancho que el frente de tu casa. Enorme. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se puede? No estamos tan mal y no le estoy hablando de un gobierno, ni le estoy hablando de las bendiciones de un gobierno, ni estoy poniéndome a favor de ningún gobierno. Ni de este, ni del anterior, ni del que vendrá, mire. De ninguno. Porque tengo la conciencia tan tranquila en eso que desde el año 2015, estoy hablando mucho estos días de esto, por eso lo tengo muy fresco en la cabeza, desde el año 2015 le vengo diciendo, cuando llegue el momento apropiado, ya sea de izquierda más izquierda, derecha más derecha, del pleno centro, todos van a hacer lo mismo. Nunca le crea a un político, no se juegue por un político, y les vuelvo a repetir, me faltaba la cuota de este día. Santifique su Facebook, por favor. Bájese de la burda, barata pelea política en el Facebook. Bájese, termínela con el Macri gato, por favor. Después de todo, ¿qué culpa tienen los gatos? A mí no me gustan los gatos, pero eso es aparte de otra cosa. Estamos llamados para algo mucho, mucho más alto que rebajarnos a discutir con un amigo o conocido o familiar por una cuestión política. Ellos se van a seguir llevando todo, se van a seguir llenando los bolsillos y nosotros somos los que quedamos. Pero mire qué diferencia, mire qué distinto. Los gobiernos pasan, estoy haciendo una paráfrasis de un texto bíblico, se lo llevo a este año. Los gobiernos pasan, los presidentes pasan, los ministros pasan. Espere que se me caen los lentes. ¿Sí? Pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Los gobiernos pasan, una vez eso se lo dijo un pastor conocido, se lo dijo a un intendente que le vino a guapear. Porque algunos son medio, se hacen los malos, ¿no? Le vino a hacer cosas así, a reclamarle que algunos derechos y privilegios. Y este pastor le dijo al intendente de Quilmes, a un intendente de Quilmes, le dijo, mirá, vos tendrás 4 años, tal vez 8, pero antes que vos estuvieras y después que vos te vayas, yo voy a seguir siendo pastor. ¡Ah, la miércoles!, dije yo. Y tiene razón. Los gobiernos pasan, las autoridades pasan, la palabra de Dios permanece, la autoridad de Cristo queda. Afíliese al partido del Señor. Ponga su esperanza en Él, ponga su confianza en Él, ponga su vida en Él, sírvalo solamente a Él y va a ver el resultado en su vida. Tengo algunos amigos cristianos que pierden su tiempo, y lo digo totalmente, me hago cargo de esto, pierden su tiempo en militancia política. Y dedican horas de vida, involucran dinero y su familia en militancia política. Que no congregan porque no tienen tiempo, porque tienen que estar haciendo tal o cual actividad. No pierda el tiempo en el reino de los hombres, invierta en el reino de los cielos. ¿No lo dije yo? Lo dice la palabra del Señor. Por eso, volviendo para no salir de este punto, cuando Jesús llegó, cuando empezó a acercarse el endemoniado, cuando llegó esa situación que generó un impacto en la tierra, dice, me quedo en esa palabrita, el ventilador me da vuelta la hoja cada rato, y arribaron a la tierra los gadarenos que estaban en la ribera opuesta a Galilea. En el versículo 22, también lo mencioné, bueno, de eso hablé el día miércoles, en el versículo 22, un poco más arriba, Jesús le dijo a sus, ponme el 22, a sus discípulos, esta palabrita mágica que tiene cumplimiento en esta respuesta del versículo 26. Pasemos al otro lado. Sobre eso hablé el miércoles diciendo que si Él dijo, lo cumple. Por eso que Jesús dormía tranquilo a pesar de la tormenta. Cuando Él dijo, pasemos, no queda otra que llegar al otro lado. Cuando Dios le diga, haga, no se detenga ante los problemas. Cuando Dios le dé una visión, no se preocupe por las voces que se levanten. Cuando Dios lo ponga en un ministerio, en un llamado, en una empresa, en un negocio, cuando Dios le mande, no se preocupe. Quédese tranquilo, duerma. Tenía otro conocido hace muchos años que decía, haga la plancha en Cristo. Duerma con Él tranquilo. Lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Había dicho Él, pasemos al otro lado, y eso se cumplió llegando a la ribera opuesta. Cuando usted decide entregar su vida a Cristo, no a una militancia, no a un partido político, cuando usted decide entregar su vida, está haciendo un cambio en su vida de 180 grados. Es un giro total. Tiene que irse a la ribera opuesta. Tiene que generar un cambio de visión. Tiene que generar un cambio de posición, un cambio de sentido. Cuenta una historia o un cuento. Se lo voy a resumir un poquito. Había una familia que vivía sobre la ribera del lago, y en el otro lado del lago había otra familia. ¿Le gustaría vivir en la ribera de un lago? ¿Le gustaría vivir en la ribera de un lago? ¿Están acá o no están acá? Entonces resulta que la señora de la casa de este lado, todo el día miraba a la casa que estaba del otro lado del lago. Y le gustaba mirar la casa del otro lado del lago y le decía al marido, imagínense la situación, la señora insistiéndole al marido, ya no hace falta que le aclare más nada, ¿no? Ya sabe cómo es todo lo que sí. La señora le insistía al marido y le decía al marido, mirá qué linda la casa que está del otro lado del lago, mirá cómo brillan esas ventanas, mirá cómo alumbra, cómo se refleja el sol. Yo quiero vivir del otro lado. Pasó un día, una semana, 2 semanas, un mes, imagínese la señora repitiendo, ¿te imaginabas cómo? Más o menos, ¿no? Todo el tiempo, qué linda la casa, vamos a ver la casa del otro lado del lago. Esta casa es vieja, esta casa no tiene brillo, esta casa no tiene luz, la casa del frente es linda. Tanto fue al cántaro la fuente, que al final el marido dijo, o mato o muero, vamos a ver la casa de enfrente. Se subieron al bote, cruzaron al otro lado del lago, llegaron, entran a la casa, y dice la mujer, pero esta no es la casa. Esta casa no tiene brillo. Esta casa no resplandece. Mirá, Pepe, la casa del otro lado, cómo brillan las ventanas de esa casa. Yo quiero la casa que está al otro lado del lago. ¿Entienden la moraleja o se le tengo que poner subtítulo a la historia?
El sol que brillaba sobre el lago, según de qué lado usted lo miraba, hacía brillar las ventanas. Su ventana brillaba, pero ella no la veía porque quería ver la ventana de la casa de enfrente. Cuando estaba del otro lado era lo mismo, siempre veía la casa de enfrente. Cuando usted cruza, cuando usted cambia de posición, cambia su visión. En este caso era por una manía o un capricho, pero usted va a empezar a ver las cosas distintas cuando salga del lado que está y cruce a la ribera opuesta. Cuando usted cruza la ribera opuesta, significa dejar aún sus pensamientos, significa dejar sus costumbres, sus vicios, significa dejar su comodidad. Hablaba con los líderes el viernes y les dije y me puse en primer lugar, yo sé que levantarse a la mañana para ir a hacer evangelismo es cansador, que tenés fiaca, que te cuesta, que es el único día que duermo, ya lo sé. Pero es lo que hay que hacer y Dios nos bendice. En mi caso particular yo hablo, pero en realidad por más que quiera, más de las 8 de la mañana no me puedo levantar. Igualmente tenemos el culto todos los domingos a la mañana. Cambio de visión, cambio de posición. Acompáñenme a Efesios 4, 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Se lo digo según mis propias palabras, cambie su cabeza. Deje de pensar como pensaba y empiece a pensar conforme a la palabra de Dios. Empiece a pensar conforme la palabra de Dios y no según su propio razonamiento. Cambie su manera de pensar para cambiar su manera de actuar, para que cambie lo que reciba. Si usted está cansado de vivir de la misma manera, si usted está cansado de siempre tener los mismos resultados, como dijo alguna vez Albert Einstein, no piense que haciendo siempre lo mismo va a cambiar los resultados. Empiece a hacer algo distinto. Para hacer algo distinto tiene que cambiar la fuente de lo que haga. Cambie lo que dirige sus pasos, cambie su manera de pensar. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vístanse del nuevo hombre, cambio, transformación, cruzar al otro lado, la ribera opuesta. Sáquese lo que tiene, vístase del nuevo. Saque su capocha, vístase la mente de Cristo. Saque su suciedad, vístase la santidad. Saque su ropaje viejo, vístase el ropaje nuevo. Vístase de Cristo. Cambio de pensar. Vamos del versículo 17. Del 17 en adelante. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como anda la gente hoy. Sin dirección, sin propósito, sin identidad, sin meta, sin destino. Eso es vanidad de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ponga cualquier canal, ya no hace falta que le explique más nada. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Usted recibió a Cristo en su corazón? ¿Entregó su vida a Cristo? ¿Lee la palabra de Dios? ¿Escucha la palabra de Dios? ¿Quiere que Dios guíe sus pasos? Si es así, entra en esta categoría. Si no, tenemos que empezar de nuevo diciéndole que abra su corazón, que le entregue su corazón a Él, que lo invite a ser su Señor y su Salvador. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que leímos recién, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, miren lo que significa cruzar al otro lado, miren lo que significa la ribera opuesta. Esta les va a costar, ¿ya lo pusiste? A ver. Esta les va a costar. Por lo cual, desechando la mentira, pasó la moto. Desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Seguí, por favor. Airaos, pero no pequéis. Esto para todos los que me dicen algunas cosas fuera de la palabra de Dios. No hay que enojarse, me dicen. ¿Qué dice acá?
Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso significa cambiar de visión. Eso significa cruzar al otro lado. Eso significa llegar a la ribera opuesta, llegar a la posición opuesta, enfrente de lo que es tu posición. Hacer un cambio, tiene que hacer un giro de 180 grados. No haga, como dijo algún político que escuché hace un tiempito, no dé un giro de 360 grados, por favor, ¿eh? Porque ese lo dijo como que era un giro tremendo. Tenés que hacer un giro de 360 grados en tu vida. Eso es volver a estar en el mismo lugar, ¿eh? No. De verdad lo escuché. Haga 180, o sea, giro. ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa arrepentirse? El Señor nos manda a arrepentirse. ¿Sabe usted que Dios lo manda a arrepentirse? ¿Se arrepintió usted de sus pecados? ¿Lo hace cada día? ¿Sabe qué significa arrepentirse? Significa hacer un giro de 180 grados. Significa hacer un cambio en su vida, cambiarle en la misma dirección, distinto sentido. Significa que usted iba para acá y de golpe se chocó con Cristo y dice, no, voy para allá. Un giro de 180 grados, un cambio de dirección en el mismo sentido. Llegar al otro lado, cruzar al otro lado, llegar a la ribera opuesta. Deje de hacer lo que hacía. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, verso 23. Decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Cómo se toma la cruz de Cristo? ¿Cómo se hace para seguir a Cristo? ¿Cómo se toma el camino del Señor? ¿Cómo se pone sobre sus lomos la muerte de Jesús, invocando con él su propia muerte en su vida y declarando que el efecto de la muerte de Jesús tiene efecto en su vida, que la sangre de Jesús tiene efecto en su vida, que usted es salvo, que va a ser bendito, que usted es sanado? Todo eso significa tomar la cruz. Tomar la cruz significa el decidirse a morir, estar dispuesto a morir, estar dispuesto a cambiar. Dice él, niéguese a sí mismo, así puede tomar la cruz y entonces seguirlo. Usted no puede seguir a Cristo si no se niega a usted mismo. No puede seguir a Cristo si no se niega a usted mismo. No se puede servir a Dios a mi manera. No se puede seguir a Dios a mi manera. No se puede servir a Dios diciéndole, bueno Señor, si no llueve, si no hace frío, voy. No se puede servir a Dios diciéndole, cuando pase el cumpleaños de la tía Chole, venga el de la abuela Pocha, entonces yo voy. No se puede. Y permítame que le hable así, no es muy normal que hable de esta manera, pero si le estoy diciendo, y lo creo, que se va a notar la diferencia y que va a haber bendición en su casa, usted tiene que marcar la diferencia. No puede recibir las cosas simplemente porque sí, tiene que hacer un cambio en su vida. Negarse a sí mismo, cambiar su visión, cambiar su posición. Colosenses capítulo 3. Varios versículos de ahí, y ahí sí los voy a dejar en paz. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya me dijeron que recibió a Cristo, ¿no? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, pongan la mira en las cosas de arriba. Este es uno de esos textos bíblicos que yo diría, y dale con el ventilador. ¿Por qué no lo sacan, no? Pero están. Y por el amor que les tengo, le digo, qué bueno que esté. Porque esto es lo que nos lleva a alcanzar la bendición, lo que nos pone enfrente de la victoria. Esto es lo que cambia mi vida, lo que prospera mis caminos, lo que bendice mi casa, lo que bendice mi economía, lo que restaura mi matrimonio es esto. Hacer las cosas según Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Si usted viene a Cristo para recibir una bendición, siga por el camino que estaba. Usted viene a Cristo para encontrarse con Él, para recibirlo a Él como dueño y Señor, para adorarlo a Él. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Va a recibir bendición. Abundancia, plenitud. Como dijo Jesús, todas las demás cosas. Eso quiere decir todo lo que usted quiera, pero a la manera de Dios, no a mi manera.
Pongan la mira en las cosas de arriba. Y por si no fuera demasiado claro, le dice, no en las de la tierra. Mirá al cielo, no a la tierra. No ponga en primer lugar sus gustos, placeres, su trabajo, su tiempo. No ponga en primer lugar su pensamiento, su razón. No ponga en primer lugar sus ocupaciones, su actividad. Ponga en primer lugar las cosas de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan, Pablo está encaprichado con que no mientan. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse de nuevo, otra vez lo mismo, salvo que tuviera una sastrería y quería que use la ropa de Jesús. Revístanse de nuevo, el cual conforme a la imagen de la que lo creó, se va renovando hasta conocimiento pleno. Versículo 12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Esto es texto de Santa Cena. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14 termino. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Viene un tiempo de transformación. Viene un tiempo de bendición. Viene un tiempo de prosperidad. No mire las noticias, no escuche a los políticos, no escuche las radios a los periodistas, no se enganche lo que dice, no se asuste. Hay algunos a los que les hablo, lo primero que me dicen, vio pastor comentó tal cosa. Cortémosla con eso. Yo ya sé todo lo que aumenta. Ya lo sé. Pero más aumenta, más le creo a Dios, porque más veo la mano de Dios. Como en medio de tanto aumento, el Señor nos sostiene, el Señor nos prospera, el Señor nos levanta, el Señor nos bendice. Más aumenta la luz, menos me viene a mi casa. No le estoy robando a nadie, por la duda. No me enganché con ninguno. No. 120 pesos me vino la última. El año pasado pagaba 500, ahora 120. El gas me vino más, eso sí. Pero no tanto tampoco. 400 pesos de gas no es tanto tampoco. Más aumentos hay, más le creo a Dios, porque más veo la mano de Dios sobrando. Más aumentos hay. Usted no tiene idea lo que son los gastos de este lugar. Cuando viene sí la factura de la luz de acá, tiemblo. Y es mensual. Y me agarra cosas así cuando la veo. 2.000, 2.500 pesos. Siempre. Siempre. Y sin embargo, nunca falta. Y hacemos inversión en evangelismo, y hacemos en cartelería, y en folletería, y cantidades, y de a 5.000, 10.000. ¿Cuánto usás por semana, Natalia? ¿Cuánto gastás por semana? En caja, ¿cuánto gastás? ¿Por cada cuánto? Una caja por fin de semana. 5.000 volantes por fin de semana. Y dale, y dale, y dale. Más aumentan las cosas, más Dios nos bendice, más Dios nos sostiene, porque le creemos a Dios. En este año se va a notar el cambio en tu vida. En este año vas a ser bendecido. Pasemos al otro lado. Enfréntese a la ribera opuesta. Empieza a hacer lo que no hacía. Cambie su manera de pensar. Revístase de Cristo. Empiece a pensar distinto. Salve a los condenados a la muerte. Rescate a los que están en el pozo. Lleve y anuncie a aquellos que no saben que la única salvación es Cristo. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.